Tiene que haber una base de datos y un sistema nacional de información, la equidad de género, proyección del incremento en el ahorro interno, empleo, movilidad. Nadie se acuerda de los migrantes, la gente que se va en las edades avanzadas regresa. A ver qué vamos a hacer con ellos. La que sigue, por favor. Me salto algunas, pero la ley marco que estamos proponiendo, pues tiene que tener reglas generales, no las voy a comentar ahorita, para las cuentas individuales o esquemas mixtos, como cuotas de aportaciones mínimas y máximas, cuota social, si hay aportación voluntaria, etcétera. Me salto, ustedes las pueden leer después, pero sí establecer en qué cancha deben jugar todos los sistemas mexicanos de pensiones. La que sigue, por favor. Luego vemos las reglas de los esquemas de beneficio definido, porque no hay que cambiarse a uno o a otro. Hay esquemas que no se pueden cambiar de beneficio definido a cuentas individuales tan fácilmente desde el punto de vista político. Entonces, cuando menos establecer las reglas en las que se puede mover el beneficio definido para que sean viables. Por ejemplo, el 9, debe haber equilibrio de ingresos y egresos, variando periódicamente cotizaciones, edades y montos. Claro que el beneficio definido no es viable si otorgamos pensiones a los 45 años de edad. Pero también, si queremos hacer un sistema de pensiones de beneficio definido a los 65 años de edad, con una digamos una tasa de reemplazo del 20%, pues nos va a dar el 6.5% que aportamos a la cuenta individual. Es decir, no es que sea malo uno u otro, es que estamos haciendo mal las cosas de origen. La que sigue, por favor. La que sigue. También ahí hablo de las pensiones, la pensión universal, cuáles deberían ser las reglas, y comentarles rápidamente que en Coahuila ya hay un caso práctico. En Coahuila ya se hizo una ley marco para todos los municipios. Se le dio certeza jurídica a los que no tenían pensiones y se puso claramente en la ley, digamos, los alcances que debe tener cada ley en cada municipio. Con eso concluyo. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Pues ahí queda la propuesta. En aras del tiempo me permito presentar, para cerrar con broche de oro, a un experto en estos temas también, el doctor Carlos Noriega Curtis, que le ha tocado estar tanto en el lado del regulador como subsecretario de Hacienda, como ahora del lado de los regulados, como presidente de la Amafore. Muchas gracias, Carlos, bienvenido. Muchas gracias al senador Mayans por promover de esta manera la Semana de Seguridad Social, ¿no? Creo que han habido varias emisiones de la Semana de Seguridad Social, pero nunca como en este año, en que ha logrado convocar a participantes de todo el mundo, literalmente de todo el mundo, para ver las reformas que se han hecho en todo el mundo y de las que se han hecho aquí en México. Desde luego que siendo el último de la última panel de este primer día, no tengo demasiado qué decir o qué repetir, así es de que voy a ser muy selectivo en lo que quiero tocar, ¿no? Si le pasan a la siguiente lámina, por favor. Aquí simplemente reflexionar un poco. La seguridad social y en particular el régimen de pensiones continúa siendo un objetivo por cumplir para la política de Estado. Seguridad social. Social lo podemos ver realmente en este contexto como la universalidad, y ciertamente no tenemos ni de lejos una cobertura universal.
¿no? Universal tanto en derechos como en obligaciones. Es decir, no solamente se trata de establecer los derechos que tienen todos los mexicanos o todos los residentes en el país, ¿no? Lo cual es legítimo y es equitativo, sino también cómo vamos a contribuir y esa contribución cómo va a ser, va a lograr el propósito de redistribución a favor de los más vulnerables, sean pobres, sean mujeres, sean migrantes, en fin. Y la parte de seguridad, en el caso de las pensiones, tratándose de un tema meramente financiero, pues lo que tenemos que es asegurar para que dé seguridad, para que dé certidumbre, es que esté obviamente sustentado en un financiamiento adecuado en el largo plazo. La seguridad social, como la venimos anunciando desde 1943, cuando se funda el Seguro Social, pues la verdad es que era una seguridad social como ideal en la materia social, pero real en la materia de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en aquella época, hay que recordar, la pensión mínima que otorgaba el Seguro Social era menos de mitad de un salario mínimo. Es solamente hasta el año 1992 cuando se sube la pensión mínima del Seguro Social a un salario mínimo. Y ese último firma que subió del 75 al 100% de un salario mínimo, pues representó más del 20% del PIB de deuda. Claro que a la firma nadie consideró la deuda que se asumía y simplemente se aplaudió el aumento en la pensión. Es decir, no era ninguna seguridad, era una promesa que no tenía realmente fundamento, era una promesa aspiracional al país que queríamos nosotros ascender. Quiero decir que en materia de seguridad o de seguros, habría que considerar dentro de la seguridad social los diferentes ramos de aseguramiento, como se le llaman, dentro del seguro social, ¿no? Y que la calidad que tienen invalidez y vida y riesgos de trabajo son muy diferentes a los de pensiones. Si consideramos dos ejes, uno donde los eventos son más costosos o menos costosos, y otro la probabilidad de ocurrencia, los poco probables y los más probables, encontraríamos obviamente que los eventos que son poco costosos, como puede ser un pequeño accidente, una caída, un raspón o un catarro, ¿no? Pues esos difícilmente los podemos asegurar, normalmente los asumimos los costos. Pero cuando el costo es alto y la probabilidad baja, buscamos un seguro. Típicamente nos aseguramos contra un choque, contra un robo o contra gastos médicos mayores. No sabemos quién de nosotros va a tener una muerte avanzada, temprana, o al contrario, en edad muy avanzada, o quién de nosotros va a padecer una enfermedad, pues un cáncer, ¿no? Con un alto costo y prácticamente fatal, con altos costos de aseguramiento. En esos casos buscamos naturalmente un aseguramiento colectivo, ¿no? Es decir, hacemos un pool de riesgos entre la sociedad. El caso de las pensiones es distinto. Es un alto costo porque probablemente vamos a tener que vivir alrededor de 20, 25 años después de haber trabajado. ¿Cuánto habremos trabajado? ¿40 años? De manera que vivir 20 años sin trabajar representa alrededor pues, del 50% del tiempo que estuvimos trabajando, ¿no? Pero la probabilidad de rebasar los 65 años y llegar a los 85 años es cada vez mayor en nuestro país, de manera que es prácticamente una certeza que vamos a rebasar los 65 años y que vamos a tener que generar o encontrar alguna forma de tener nuestros ingresos. De manera que las pensiones no las podemos socializar, sino que tenemos que ahorrar, que es la única manera de cubrir un pasivo que tendremos en el futuro. En ese sentido, las reformas que se hicieron, empezando en el 97 aquí en México, en 2007 en el caso del ISSSTE, ¿no? Pues realmente no fueron ni una innovación aquí en México, ni un arrebato, un capricho, ni siquiera yo diría una visión ideológica. Este fue el resultado en México y en otros 12 países latinoamericanos que encontraron una solución necesaria, ineludible,
para atender el tema de las pensiones. En ese sentido, yo creo que es muy valiosa la Semana de Seguridad Social de este año, donde se analizan las experiencias en otros países, porque en otros países, igual que nosotros, enfrentamos el tema de del envejecimiento de la población y de la precariedad de las finanzas públicas. Los países que mejor han podido atender este problema son aquellos que han tenido unas finanzas públicas más sólidas, más fuertes, que han logrado aumentar la recaudación y establecer mejores mecanismos de redistribución de esa recaudación. Y países como Argentina, que tuvieron unas finanzas públicas muy endebles, lo que terminaron haciendo fue victimizando al sistema de pensiones y nacionalizando el ahorro que se había generado en ese país. En México tenemos una situación difícil, ¿no? Una situación difícil porque la recaudación es baja, pero al mismo tiempo tenemos unas finanzas públicas relativamente sanas. Y es en ese sentido donde tenemos que construir unas finanzas públicas que no pueden ofrecer lo que no tienen y que por eso es tan importante un análisis para poder hacer reformas que construyan sobre lo que ya tenemos. Quisiera pasarme a una lámina mucho más adelante, por favor. Más adelante, por favor. ¿Qué detonó la reforma? Pues obviamente la quiebra técnica del Seguro Social y del ISSSTE, que no es más que la quiebra finalmente del gobierno federal. Más adelante, por favor. Y desde luego el tema del envejecimiento de la población. Más adelante, por favor. Otra más. Aquí es lo que hablaba el tema de los seguros, ¿no? El riesgo de la vejez no es prácticamente un riesgo, es prácticamente una certidumbre, mientras que los riesgos contingentes como invalidez y vida y riesgos de trabajo naturalmente tendrían que tener un esquema de aseguramiento mutuo. Más adelante, por favor. Y desde luego que las pensiones no tienen ninguna magia. Cuando Alejandro empieza esta sesión diciéndonos que iba a hacer un balance, yo pensé que iba a poner los activos y los pasivos. Ya sería muy fácil. Entonces encontraríamos cuáles esquemas de pensiones, como bien lo dice Pancho, son los que podríamos sostener. No es que, digamos, de entrada un esquema de pensiones sea mejor que el otro. Si hacemos bien las cuentas y encontramos que la pensión no es más que el producto de cuántas veces aporto, cuánto aporto y cuánto es el rendimiento neto de lo que aporto. Habría que dividir este producto entre el número de años que vamos a pagar la pensión y donde entonces la edad de retiro sería importante. Pero en realidad no tiene demasiada magia la pensión. Si pasamos a la siguiente, en densidad, las cifras del Seguro Social hablan de una densidad de cotización del 68%. Pero esta mañana se habló de cifras incluso más bajas del 68%. Entonces, si aportamos la mitad del tiempo, no nos sorprendamos que la pensión será pues la mitad de lo deseable. Pasemos a la segunda. Esta es una lámina muy importante, quizás una de las más importantes de esta presentación. Cuando hablamos del 6,5% como aportación, es el 6,5% de la aportación tripartita. ¿Sí? Es decir, la que por ley se contribuye entre el patrón, el trabajador y el propio Estado. Pero en México tenemos un esquema adicional que llamamos el de la cuota social. El gobierno asume, además del apoyo que le da a todos los trabajadores, un esquema de redistribución muy importante, porque si vemos en el primer renglón a un trabajador de un salario mínimo, además del 6,5%, la cuota social representa el 4,73%. Es decir, que un trabajador de un salario mínimo aporta el 13%. Por cierto, una cifra mucho más parecida a la recomendación de la OCDE. Un trabajador de 5 salarios mínimos, que está por arriba ya del promedio aquí en México, la cuota tripartita es de 6,5%, pero el Estado sigue aportando 4,34%, con lo cual tenemos 4,34 pesos al día, dándonos una aportación total de 7,7%. Aquí es donde ya nos alejamos claramente de la recomendación de la OCDE
y para un trabajador de 15 salarios mínimos todavía hay cuota social, 3.94 pesos, dando una aportación de 6.9. Desde luego que el tope máximo, que está en 25 salarios mínimos, no hay cuota social y solo tenemos la del 6,5%. Pero sí podemos ver cómo la participación del Estado es muy importante en la redistribución del ingreso y que esta cuota social se financia con recaudación tributaria pura. Si lo vemos en la segunda parte del cuadro, hay cosas que destacan. Para un trabajador de un salario mínimo, el gobierno asume más del 50% del costo que representa la aportación a la cuenta individual del trabajador. El Estado, por lo tanto, es determinante en el ahorro que tiene un trabajador de muy bajos salarios mínimos. Pero para trabajadores de más de un salario mínimo, es el patrón el que lleva la carga principal. Para un trabajador de 5 salarios mínimos, para no irme al de 15 o menos al de 25, el patrón aporta 2/3 partes, y entre el trabajador y el Estado aportan aproximadamente lo mismo, 15% el trabajador, 18% el Estado. En México, a diferencia de otros países, el trabajador aporta una proporción relativamente modesta, el Estado ayuda a los trabajadores de más bajos ingresos, pero es el patrón el que lleva la carga principal para los trabajadores de ingresos medios y elevados. Y esto es importante reconocerlo, porque si queremos aumentar la aportación para los trabajadores de bajos ingresos, tenemos que ver si el gobierno tiene la capacidad de aportar más recursos. Si es para trabajadores de más altos ingresos, no nos debe sorprender por qué las empresas se llegan a resistir. Ellos llevan la mayor carga en la aportación. Y son los trabajadores los que llevan una aportación relativamente menor, y aquí la sorpresa es por qué entonces no los representantes obreros piden un aumento de aportaciones, porque por cada peso que el trabajador aporta, recibe alrededor de 8 o 9 pesos del resto de la sociedad, sea el Estado, que representa a toda la sociedad, o del patrón. Pero esto es finalmente el punto, creo yo, de por qué no se aumentan las aportaciones. No es un tema abstracto, es quién concretamente es el trabajador, es el Estado o es el patrón el que va a llevar la carga del aumento de las aportaciones. Varias veces se ha escuchado esta mañana y la parte de la tarde que llevamos, de hay que aumentar las aportaciones. Entonces hay que preguntar a quién de estos 3 jugadores habrá que hacer esa aportación adicional. Pasemos, por favor. Las aportaciones aquí en México son muy abajo del promedio de Latinoamérica o del mundo en general. Pasemos adelante, por favor. El tema de los rendimientos, en efecto, como apunta el actuario Valencia, en la medida en que los mercados financieros se han ido estabilizando, los altos rendimientos que hubo a finales de los 80s y principios de los 90s no se van a repetir en el futuro. Y de aquí adelante difícilmente tendremos rendimientos como en el pasado. Simplemente hay que apuntar que para el índice de rendimiento neto que publica CONSAR, las diferentes CIEFORES han tenido para el cierre de marzo rendimientos entre el 5% y el 9% según la edad del trabajador. Pero en la lámina del lado izquierdo, ahí lo que podemos observar es que el régimen de inversión en México es muy, muy diferente al del resto de los países, y ya decía José María cómo los fondos de pensiones del resto del mundo pueden invertir en proyectos muy rentables. Aquí en México las AFORES están prácticamente obligadas a invertir el 50% en valores gubernamentales con bajos rendimientos. Es una de las peticiones que se han venido haciendo desde hace ya algunos años reiteradamente, que las AFORES, si pudiesen invertir como los fondos de pensiones de todo el mundo, pues entonces también podrían tener rendimientos como todo el mundo. En la medida en que sigamos con un régimen de inversiones asimétrico, donde se limite por razones algunas meramente administrativas y otras por percepciones distintas que pueden haber respecto a la capacidad de riesgo que pueden adoptar las AFORES, pues tendremos rendimientos también menores a las de todo el mundo. Pasemos a las comisiones han venido bajando. Si vemos del lado derecho, dependiendo de cómo midamos las comisiones, pero si vemos la cantidad de dólares por cuenta administrada,
pues en México estamos en menos de la mitad de lo que se cobra en Chile y aproximadamente en el 60% de lo que se cobra en Perú y Colombia. Las Afores son esquemas de economías de escala. Entre más crezca el sistema, más rápido pueden bajar las comisiones. Estamos seguros que van a seguir bajando las comisiones en esquemas como Pensioniste lo está haciendo en este momento. Pasemos hacia adelante. ¿Cuáles son los resultados después de 18 años? Bueno, en esta mañana se ha hablado un poco menos de los resultados, pero no dejan de ser importantes. Adelante, por favor. Ya habló el presidente de CONSAR, cómo hay 9.2 millones de créditos financiados por Infonavit y Foviste. Prácticamente la tercera parte de las viviendas del país han recibido algún tipo de financiamiento de la Seguridad Social a partir de las reformas de los 90 que se implementaron aquí en México. En términos de ahorro, pues 53 millones de cuentas, 14% del producto, ¿no? Una de cada 3 familias cuenta con al menos una cuenta individual en una Afore, con un promedio de alrededor de 52,000 pesos. Han habido ya un número muy importante de retiros por desempleo, es decir, cuando los trabajadores han encontrado contingencias, han podido acudir a sus Afores y ahí está el recurso que han podido retirar, lo mismo por matrimonios. Quiero concentrarme en 2 láminas adelante, por favor. Esta es una lámina con resultados recientes que hemos venido obteniendo. ¿Qué se tenía de la seguridad social al inicio de los 90s? En el caso de vivienda, prácticamente con la inflación los ahorros de los trabajadores se eliminaron. Inclusive el cambio del peso al peso nuevo, que ahora ya ni nos acordamos, representó prácticamente la licuación del ahorro de los trabajadores en el fondo de vivienda. No hubo pesos que pudieran recuperar a los trabajadores del fondo de vivienda. Hubo un regalo a los pocos trabajadores que pudieran lograr un crédito a la vivienda. Entonces, había una promesa, pero una promesa que no estaba soportada en instituciones financieras que realmente respondieran al trabajador. Ahora, prácticamente 18 años, para el 32% de las familias, la cuenta individual es el principal patrimonio que tienen, ¿no? Para el 6.9% de las familias registran no tener activos, de manera que su único patrimonio es la cuenta individual. Hay 2.7% de familias que dicen tener un automóvil con un valor alrededor de 36,000 pesos. Para los privilegiados que estamos aquí podríamos decir que es una carcacha, ¿no? Muy inferior al valor que tiene su cuenta individual. Para 0.6% de las familias reportan 2 automóviles que alcanzan 59,000 pesos, la suma de los dos todavía inferior a la cuenta individual. Para 55% de las familias, la cuenta individual es el segundo patrimonio más importante, ya sea que tengan una propiedad, 2 propiedades o una propiedad y un vehículo. De todas maneras, la cuenta individual es el segundo patrimonio más importante. Y para 7.7% de la población, evidentemente la población más acaudalada, pues la cuenta individual es, si acaso, el tercer patrimonio. Pero aquí lo que nos abre los ojos, en primer lugar, es que existe un patrimonio que se ha formado, ya sea por vivienda o por una cuenta individual de la población. Hace 20 años no había ese patrimonio, ahora lo hay. Lo grave y lo triste es que la mayoría de la población no está consciente que tiene ese patrimonio, que no lo cuida, que no se acerca a su Afore, que no fiscaliza su Afore, que no fiscaliza a su patrón, pero que tiene un recurso. Ese es un recurso que tiene que cuidar. Si va a ser suficiente para una alta pensión, media pensión, baja pensión, una pensión menor a lo que nosotros esperamos o queremos, desde luego que es el tema que tenemos en esta semana que resolver. Pero lo que no podemos olvidar es que en 18 años se ha generado un patrimonio a nivel individual que desde luego que ha tenido beneficios también a nivel nacional. Ya se mencionaba también más temprano a nivel nacional, a nivel macro, todas las inversiones que se generan a partir de estos recursos. Pasemos más adelante, por favor. ¿Cuáles son los retos? Desde luego que el reto es aumentar el ahorro para la pensión. ¿Por dónde debemos afinar nuestras baterías? Pues dependiendo de dónde sea más eficaz, ¿no? Es decir, el tema de la densidad de cotización es el que más afecta al monto de la pensión.
Por lo tanto, lo primero que tendríamos que atender es el tema de cobertura. El segundo tema es el monto de las aportaciones, y el tercero, que no es insignificante, pero sí es un tercer lugar, es el rendimiento neto que pueden generar las Afores. Pasemos, por favor, adelante. Aumentar la cobertura. Está el tema de generar un sistema nacional de pensiones. El actuario Aguirre ha sido muy explícito en su presentación. Aquí simplemente tenemos inminentemente el tema de los trabajadores de Pemex, de la nueva generación, de CFE y del propio Seguro Social, así como de los gobiernos estatales y municipales. No podemos cerrar los ojos a algo que tenemos enfrente de nosotros, que además en términos de ley, ¿no?, la Constitución en su artículo transitorio habla que en el mes de agosto se debe cerrar esta decisión para los nuevos trabajadores de Pemex y CFE, y en el caso del Seguro Social, pues la ley ya establece un límite, pero como se decía más temprano, simplemente no va a ser posible pagarlo solamente con recursos del Seguro Social. Tiene que ser el gobierno federal el que asuma esa responsabilidad para darle viabilidad operativa a Pemex, a CFE y al Seguro Social. En cuanto a los trabajadores independientes, es una reforma que se ha hecho en tantos otros países, no sé por qué aquí en México, simplemente copiando las buenas prácticas en los otros países deberíamos haber hecho, y queda desde luego el reto de los trabajadores informales y los desempleados, que no por ser desempleados no van a llegar a viejos y no van a tener necesidades. Este es un tema que en la terminología de esta sesión ha sido términos exógenos, es decir, la regulación en el mercado laboral es fundamental, y si bien es cierto que tuvimos una reforma en el año 2012, faltan las reformas más importantes que den realmente flexibilidad al mercado laboral. Pasemos hacia adelante. Incrementar el ahorro, el anterior, en ese sentido, tanto el ahorro obligatorio como el ahorro voluntario son importantes aumentar. En la parte del ahorro obligatorio, pues hay que cambiar la ley, ¿no? En el caso del ahorro voluntario son básicamente incentivos al ahorro o algunos mecanismos que ya también son, se mencionan más temprano y que son bien conocidos. Pasemos más adelante, por favor. Incrementarlo.